UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de los retablos dorados de Santa Clara de Jesús. Es un templo emblemático, de hecho en la ciudad de Querétaro solo existen dos barrocos con esos retablos dorados, que son Santa Clara de Jesús y Santa Rosa de Viterbo. Y para hablar de este UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de los retablos dorados de Santa Clara de Jesús. Es un templo emblemático, de hecho en la ciudad de Querétaro solo existen dos barrocos con esos retablos dorados, que son Santa Clara de Jesús y Santa Rosa de Viterbo. Y para hablar de este tema nos acompaña el maestro en estudios históricos e historiador de formación, David Gutiérrez Ugalde, quien justo acaba de dar para el espacio de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, para el CEART, esta conferencia. Y pues lo invité a que obviamente no va a poder explayarse porque ya la conferencia duró 2 horas, pero por lo menos vamos a abordar lo más relevante de estos retablos y pues nos va a recomendar libros para seguir con este tema, ¿verdad, David? Claro, gracias que sí. por Muchas acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar aquí. Oye, pues te decía que yo creo que tenemos que empezar desde el principio. Pues Santa Clara es rica. ¿Por qué? Pues porque es nada menos que la joya de la corona, porque el cacique otomí que ayudó a la conquista de Querétaro, a quien conocemos como Coni o Hernando de Tapia. La única heredera que tuvo fue nada menos que doña Luisa del Espíritu Santo, quien va a ser la fundadora de este convento que se presume en los libros y los documentos de la época era de los más ricos de Nueva España, y yo creo que eso se debe el esplendor de los retablos dorados, ¿verdad? Así es, y bueno, también todo fue una evolución, obviamente. Lo que conocemos hoy como Santa Clara el Templo, obviamente tuvo que pasar por otros estadios, ¿no? Cuando ellas llegan en 1607, es muy humilde, muy pequeñito el convento, pero ya hasta 1655 es cuando comenzamos a ver esta gran evolución, donde ya van construyendo el nuevo templo y también toda la gran ciudad de Santa Clara, porque prácticamente a todo el Jardín Guerrero y llegaba hasta Matamoros, al andador Matamoros. Y ese esplendor, ese barroco y toda esa riqueza, pues también toda esta cuestión de las grandes propiedades que tenían las monjas, todas las cuestiones económicas, porque se llegó a convertir casi en el Banco del Bajío prácticamente. Entonces eso permitió que pudieran instalarse estas grandes obras barrocas, los retablos dorados maravillosos, que aproximadamente cada uno de ellos costaban como 3,000 pesos, lo equivalente a una dote de las monjas, por ejemplo. Una dote de las monjas de uno de los conventos más ricos de Nueva España, Así que no es. es poca cosa. Así David, es. y entonces los primeros retablos, o los más antiguos más bien de esos que hay, ¿son del siglo XVII? Aproximadamente tiene que ser de 17. De hecho, sí, para de una vez comenzarlo, le damos el crédito a la doctora Mina Ramírez Montes, en lo que yo me he basado justamente en su lectura de uno de sus grandes libros, Niñas, Doncellas y Vírgenes Eternas, en donde, magnífico libro, se lo recomiendo. Ella explica toda esta evolución de lo que fue Santa Clara y obviamente habla en la parte de lo artístico sobre los retablos y justamente entender que desde el siglo XVII ya había
todavía retablos barrocos, muy bien ya ornamentados, pero lamentablemente esos se iban cambiando poco a poco de acuerdo a la época, a la moda, o porque se iban desgastando y demás. Imagínense, se daban el lujo de cambiar esos retablos dorados totalmente en oro, y lo que tenemos actualmente son del siglo XVIII. La mayoría del siglo XVIII, y el más antiguo es uno referente al santo San Juan Nepomuceno, justamente el más antiguo que tenemos, pero también tener en cuenta que esos retablos han ido evolucionando, porque debido a que luego, primero estaba el clero regular, que eran los padres franciscanos y las monjas clarisas, habían algunos cambios de las imágenes, y cuando llega el clero secular, o sea, los padres diocesanos, cuando se convierte en parroquia y que ya pasa a ser de Sagrado Corazón de Jesús y ya no tanto de Santa Clara, también hay movimientos en los retablos. Por tanto, hoy si tú vas a ver los retablos de Santa Clara, no los vas a ver como eran originalmente, porque muchos de esos elementos, hablemos de las esculturas, han sido movidas. Entonces ya no se leen igual. El que mejor se lee es el más original, que es el San Juan Nepomuceno, como lo decía. Y tú dices que es a la occidental, ¿verdad? Que se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y ahí te decía una obviedad que no es obviedad, porque si yo voy, digo, ay, sí, qué bonito, cuántos santos, una virgen, 3 querubines, 2 serafines, ¿no? Sí. Pero pues no entiendo nada, y entonces ahí hay todo un discurso teológico que entiendo que es pues con cuestiones didácticas. A ver, platícanos en el caso del de Juan Nepomuceno. Sí, en general entender que un retablo se tiene que leer porque nos da un mensaje, sobre todo para catequizar, para evangelizar. Eran hechos para las monjas, para que les diera un mensaje como tal. En el caso de San Juan Nepomuceno, encontramos que el mensaje principal es la fidelidad, la penitencia, y está dedicado sobre todo al sacramento de la confesión. De hecho, en este retablo, que fue edificado por Pedro de Rojas, es muy diferente a los otros, que fue de otro artífice, otro retablista. Aquí vemos más estas columnas más rectas, vemos líneas mucho más rectas, y todo esto que conocemos como este barroco, que se parece mucho también a la Catedral de México, en el retablo de los Reyes, allá, que es muy recto. Y sobre todo, San Juan Nepomuceno es un retablo que nos relata la vida de un hombre que fue fiel en la confesión. Para no hacer larga su historia, simplemente diré que es el padre de los confesores, debido a que él no reveló el secreto de confesión que le pedía que lo revelara el rey, o sea, que le dijera los pecados de su esposa, y él no reveló absolutamente nada, y por tanto lo mandó matar y se convirtió en un mártir. Y por eso es que en este retablo encontramos diferentes esculturas referentes a lo que son doctores de la iglesia, sacerdotes, y encontramos también en la parte de abajo 2 puertecitas que son realmente confesionarios, en donde todo este conjunto lo podemos leer desde esa fidelidad de la confesión y demás. Y en esos confesionarios pues se confesaban las monjas, porque ellas no debían tener contacto con el pueblo. Ellas estaban recluidas totalmente, viviendo en clausura. Platícanos lo de las 5 estrellas. Ah, perfecto. Eso es de parte de la vida de San Juan Nepomuceno, porque una vez que él es torturado y que no revela el secreto de confesión, pues deciden matarlo y lo lanzan al río Moldava, allá en Praga, y ahí es donde muere San Juan Nepomuceno. Y se dice que en el momento en que él es ahogado, el que él muere, aparecieron 5 estrellas en el cielo. Y en el retablo, cuando ustedes vayan a Santa Clara, van a poder observar justamente donde está la vitrina de la escultura del santo, en la parte de arriba, a manera de arco, 5 estrellas con espejos, haciendo alusión a esa aparición en el momento de su muerte. Oye, también hablas de unas cuestiones muy complejas de cómo distinguir al querubín del serafín, del arcángel, del que si tienen 6 alas y que si tienen 19. Todo esto tiene como origen esta parte del cristianismo, del catolicismo, y que hunde sus raíces hasta en el judaísmo incluso, ¿no? Porque es pensar como todo el tratado de los ángeles y de cómo se lleva al arte, en este caso desde el judaísmo, el catolicismo, pero más acá en el arte novohispano, en donde los ángeles, como los mensajeros de Dios, están siempre siendo representados en los retablos, en las pinturas, y en el caso de Santa Clara también los
retablos vamos a encontrar diferentes angelillos y que pertenecen a las diferentes jerarquías de ángeles, desde aquellos que le llaman los amorcillos, que son pequeñas caritas de ángeles muy angelicales, muy de bebés, vaya, muy ¿Los de niños. cachetones? Los cachetones solamente con sus alitas, que nada más es la pura carita y las alitas, pero también vas a ver, por ejemplo, los serafines, que pertenecen al primer coro angelical, que son los que tienen 6 alas. Y vas a ver también los querubines, que son otro tipo de ángeles, e incluso los príncipes, que no tienen alas, pero que tienen forma humana, que pertenecen a lo que se llama los principados. Vaya, que es toda una categoría, una jerarquía de ángeles, que pues es otro estudio muy aparte, pero que está justamente representado en el arte y sobre todo el religioso. En todos los retablos vas a encontrar jerarquías ángeles. de ángeles. Vas a encontrar los tronos también, que es otra jerarquía de ángeles, que como un trono sostienen a las imágenes. Por eso cuando ves algunos angelitos abajo de alguna escultura, esos son tronos también. Y de hecho en Santa Clara hay un retablo especialmente para los arcángeles. Hay que justamente es de la puerta que lleva a la antesacristía, donde está la tribuna abacial, donde la madre abadesa celebraba o participaba de la misa. Y ahí está el retablo de los arcángeles, de los 4 arcángeles. Y siguiendo con este retablo de Juan Nepomuceno, él aparece en el centro del retablo. ¿Y qué más nos puedes decir por ejemplo, de cómo leerlo? Ok, ¿cómo leer un retablo? Principalmente, bueno, es mejor leerlo yo creo que de abajo hacia arriba, en el sentido de que hay que ver los diferentes elementos. Para el caso de Santa Clara se le llama de orden y medio, porque pensemos que es como un cuadrado y un óvalo, un círculo al final que remata y que llega hasta la parte de la cúpula. La parte de abajo se llama un banco, que por lo regular es de color rojo. Había algunos altares y había confesionarios y un sagrario. Ya de ahí hacia adelante vas a encontrar primero en la parte central la advocación o la escultura principal que da el nombre a todo el retablo. En este caso, el retablo de San Juan Nepomuceno, de Señor San José, de Santa Nicoleta. Vas tú viendo primero al centro cuál es la imagen que preside todo el retablo. Y alrededor de esa imagen tiene que haber elementos que tengan relación con la imagen central. En este caso, para Nepomuceno, hay imágenes que lo están flanqueando, como Santo Tomás de Aquino, que es un doctor de la Iglesia, y San Buenaventura, que también lo es, que son 2 grandes doctores que han dado grandes aportes teológicos a la Iglesia Católica, y que tiene relación con la confesión, que tiene que ver con los sacramentos y otros elementos también de la religión católica. Pero arriba de San Juan Nepomuceno también encontramos, por ejemplo, a otro obispo, San Luis de Tolosa, y vemos también otros elementos hasta el final, por ejemplo, otro Juan, que es Juan Evangelista, en donde está sosteniendo una copa, y también habla de la fidelidad hacia Dios. Está Juan Evangelista en esa parte, y algo muy interesante e importante es que también en la parte superior están flanqueando a la escultura central 4 pinturas de la vida de San Juan Nepomuceno. Por eso comentamos que es el retablo que mejor se puede leer, porque nos explica su vida y su muerte, vaya, su martirio, y cómo está relacionado con los diferentes elementos de los doctores de la Iglesia, fieles también a una religión, fieles a un Dios. Es el retablo de que tú le dices, el de los 3 Juanes. De los 3 Juanes. Nepomuceno, Bautista. Y hay otro que es San Juan Bautista, ¿qué creen? Aparece Bautista y justamente ese casi no se ve porque está en una de las pinturas. Justamente cuando Juan Nepomuceno está confesando a la reina Sofía, aparece en la pintura. Justamente en esa habitación hay una pintura, en la pintura de San Juan Bautista. Por eso es de los 3 Juanes también. ¿Y el evangelista es el que está sosteniendo la copa? Una copa en la parte superior, justamente donde está la ventana que le da toda la luz, está sosteniendo una copa. Justamente ahí se platica o se cree que esto hace alusión porque un emperador quiso envenenarlo, quiso matarlo, y en el momento en que Juan quiso tomar de esa copa apareció una serpiente, que el veneno se convirtió en esa serpiente, vaya, haciendo alusión a un pasaje bíblico en el cual decía: si son fieles a mí los discípulos, ustedes mis amigos, ustedes aunque les ofrezcan un veneno no morirán. Y fíjate que hay algo muy sintomático de estos conventos de clausura, que la puerta principal nunca
está frente al altar. Es decir, tú a cualquier iglesia o parroquia entras y entras por una puerta y enfrente está el altar. En este caso entras por el costado y tienes que girar para ver al altar. Y esto dice la doctora Mina, que responde a que no son templos que se edifiquen para los seglares, sino para las monjas de claustro, porque ellas toman misa desde su coro, ¿verdad? Desde los coros, allá que es en la vida. Están enfrente hasta el fondo de la nave, y enfrente del altar, justamente. Y tienen las puertas laterales. Le llaman también puertas pareadas porque van en pares, y justamente es para que también funcionen para la circulación en las procesiones, porque se ingresa por una puerta y para no entorpecer la circulación se sale por la otra, cuando había las grandes procesiones también del pueblo. En este por caso eso hay también tiene otra función. Grandes puertas. 2 puertas. Y del coro, David, platícanos en el caso de Santa Clara, porque decías algo muy entrañable, que pues su vida transcurría en ese coro, porque ahí les ponían el velo y todo este ritual de esposas de Cristo, cuando entraban y ya no salían ni muertas, porque pues ahí estaba. Además tiene un nombre horrible, el putridero, algo así, pudridero. El pudridero era y el osario. donde las enterraban, ¿verdad? Así ahí mismo en el coro bajo las enterraban. Sí, es que pensemos, en aquella época, en la época novohispana, pues era solamente 2 opciones, básicamente, para la mujer: casarte o irte de monja, ¿no? Solamente. Y en este caso, si tú entrabas de monja, entrabas viva y ya no salías, o sea, tenías que acabar ahí tu vida. Y hay algo muy, muy emblemático en el coro bajo de Santa Clara, porque estamos hablando de los retablos, y justamente en la portada del coro bajo de Santa Clara encontramos 3 figuras femeninas muy, muy singulares. Una de ellas significa la castidad, la obediencia, la otra y la sinceridad, que son más o menos como los votos que hacían las monjas. Y el voto de la clausura, que es un cuarto voto que ellas hacían, está ejemplificado justamente por esa reja enorme que vemos allí en el coro, que impedía justamente el contacto físico con las personas y el contacto visual. Y la vida de las monjas obviamente transcurría dentro del claustro, de esa gran ciudad conventual de Santa Clara, pero también todo el día tenían que rezar. Había diferentes horas para rezar en el coro alto, sobre todo porque era donde entraban monjas, las que eran más ricas, que eran las de velo blanco, y que entraban justamente ahí a las diferentes horas a rezar, cantando diferentes salmos e himnos. Porque había otra categoría de monjas, que eran las de velo negro, que ellas no tenían acceso a ese coro alto, justamente porque ellas no podían pagar la dote, que sí podían pagar las de velo blanco. Entonces tenemos ahí toda una jerarquía y también un uso del espacio, porque los coros era el lugar donde se alababa a Dios, donde ellas hacían todas sus oraciones durante el día, pero también donde iban a participar de la misa. Por eso es que el coro es sumamente importante, y parte de los rituales era que llegaban allí, tenían que besar el suelo y comenzaban el rezo que les correspondía durante el día. ¿Las de velo negro podían acceder solo al coro bajo? Al coro bajo, al coro alto no, al coro alto no. Y también es importante hablar de esta jerarquización porque sí, tú comentas totalmente en la conferencia que justo ahí hay una Santa Coleta. Santa Coleta en un colateral o retablo. Que fue una monja que dijo, oigan, pues es que no estamos siguiendo la regla, ¿no? Como que ya nos gustó la buena vida, y precisamente Santa Clara se caracteriza por eso, ¿no? Por imagínate, tenían derecho. ¿Qué dice la doctora Mina? 5, si te alcanzaba para 5 esclavas. Las mismas que tenías. Y sí, ellas sí podían salir, no sé, en enfermedad o muertas, o tampoco. Hubo momentos en Santa Clara que hubo relajación, obviamente. No, sí, lo que se pedía era que fuera totalmente la clausura, que nadie saliera obviamente de ahí. Las monjas en sí no podían salir, pero sí pensemos que alguna criada podía salir por algún mandado rápidamente y volver. Pero las monjas definitivamente no podían salir. No pensemos que era un lugar como una isla de la ciudad de Querétaro, porque finalmente también desde afuera sí recibían información, sí había cierto contacto, porque había otro espacio muy especial que se llamaba los
locutorios, que era un lugar en el cual podían recibir visitas de sus familiares. Obviamente también estaban enrejados y no podían tocarse, no podían pasar cartitas ni recaditos, pero sí recibían información del exterior. Eso habla de que sí hay una clausura, pero sí hay un contacto de ideas con el exterior también, finalmente. Sí, pero también tengo entendido que hay órdenes religiosas en donde también está prohibido que estén enterados de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque se abstraen del mundo, por ejemplo, no puedes llevarles periódicos o no pueden ver noticias, porque entonces, ¿ese no es un voto? Como tal, así tal cual, actualmente no está tan vedado. Pero si pensamos en Santa Clara, había un cargo especial para una hermana, que era la hermana escucha. Esta mujer, esta hermana, tenía la encomienda de ponerse en los locutorios en una esquinita o cercana a donde estaba la madre que recibía las visitas y escuchar todo el tiempo. ¿Qué se dice, qué no se dice? Porque esa madre escucha era la que iba, con un poco de chismosita, a la abadesa para decirle, están diciendo esto. Eso por lo que me pregunta usted en cuanto al control de qué sí puede entrar como información, qué no estaba permitido. Y luego también sabes que es muy interesante toda la organización que hay al interior, ¿no? El organigrama. Totalmente. Todos los cargos. Yo no puedo aprendérmelos. A ver, tú danos una lección. Podríamos pensarlo desde arriba. El mayor cargo es la madre abadesa, que se cambiaba cada 3 años y para la cual podían votar solo a las monjas de velo blanco. La abadesa, y ya de ahí, como un tipo consejo donde estaban otras madres que le ayudaban a la abadesa. Ya para abajo pensemos de las de mediana jerarquía, serían como la madre o la maestra de novicias. Pensar también ya hacia más abajo, todas aquellas que se dedicaban, no sé, al refectorio, la que tenía la portera, la madre escucha. La del refectorio que hacía era como una especie de ¿refri de ahora o qué hacía? Bueno, se llama refectorio, es el comedor. Era la persona, la madre que estaba encargada de la organización y de la parte de las comidas, ¿no? Cómo se organizaba al momento de comer. La del refectorio, o la refitolera también. La del torno. La tornera. Ella, platícanos qué hacía. Sí, la madre tornera, ella se ocupaba de un espacio que se llamaba torno y que estaba justamente en la entrada del convento. Para quien ubica un poco Santa Clara, la entrada del convento está donde está la capilla actual del Santuario de la Vida, a un lado de la librería de Santa Clara. Allí era la entrada. A un ladito, pasando por esa puerta, había un torno, que es como esta especie de rueda giratoria de madera, donde colocaban algunas cosas del exterior para llevarlas al interior del claustro o del convento, pero obviamente también ahí había un control. ¿Qué se está pasando, no? Si es alimento, que no lleve por ahí alguna información, algún recado y demás. De eso se encargaba la madre tornera. Las enfermeras. Las enfermeras obviamente también había, personas que se encargaban de los enfermos, sí, las sacristanas, todas las que se encargaban también, la maestra de coro o la directora de coro, que ya eran más para el culto, para las cuestiones de la misa, del rezo de los salmos, de las diferentes horas. Sí, pues sí, realmente ahorita también se me va de la mente todos los cargos que tenían dentro del convento de Santa Clara. Pero a mí, ¿sabes que no se me va de la mente? Porque de manera anacrónica da mucho coraje. ¿Cómo nunca pudieron administrar sus bienes? Siempre había un varón que era el que impuso al virrey, o el que impuso al arzobispo, o el que impuso al obispo, y todos, pero doña, la doctora Mina pareciera que evidencia a la mayoría de ellos como una caterva de inútiles que las llevaron a la quiebra, ¿no? Sí, de hecho, pues siempre hay un control, porque pensemos en esa sociedad todavía patriarcal, ¿no? En donde siempre están los sacerdotes, los confesores, el padre vicario incluso, y siempre el administrador también, ¿no? De todos los dineros. De hecho, dentro del complejo conventual había una especie de habitación donde allí se reunía con la madre abadesa para hacer las cuentas, ¿no? Y obviamente como fuentes
para la historia y la investigación tenemos todavía en el archivo de Celaya libros de cuentas completos donde se ve, ¿no? O sea, cuánto había ingresado por la renta de las haciendas, cuánto de la cuestión de los préstamos, todo eso lo llevaba a cabo pues un varón, ¿no? Toda esta cuestión, pero sí, justamente la doctora Mina evidencia por ahí cómo había malos manejos y cómo había hasta robos, ¿no? Porque a veces tenían que despedir a algún administrador que había hurtado el dinero, que se había llevado las ganancias. Sí, sí. Y tenían que, para el caso de las Clarisas de Querétaro, tenían haciendas, ganado mayor, ganado menor, molino de trigo también había. Sí, haciendas. Tierras para sembrar también. Tierras que arrendaban, pero es que también pensemos, eso lo tenían de fijo. Y luego también los bienhechores, que en vez de dote en dinero, daban alguna propiedad, incluso puede ser hasta una hacienda. Por eso es que se hicieron de muchísimo, pues sí, terreno, bienes en ese sentido. Entonces, riquísimas, totalmente riquísimas por rentar. David Gutiérrez Ugalde, maestro en estudios históricos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por vernos. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.